Y bueno amigos, estamos aquí para el segundo videito del día, videito que va a estar seguramente también bastante interesante, bastante cargado. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos y sin mucho más cuento pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando mis muchachos, vamos a repasar por supuesto unas situaciones que me he estado encontrando que me han parecido interesantes, llamativas, comentables y que bueno, por supuesto me gustaría analizar con ustedes. Quiero que empecemos con algo de Fabio Cannavaro, quien fue exfutbolista del Real Madrid, pero me parece curioso cómo se rinde el Real Madrid siendo un futbolista que prácticamente podemos decir que pasó sin pena ni gloria por el club. O sea, no me parece que Fabio Cannavaro esté entre los 100 futbolistas más legendarios del Real Madrid. Y sin embargo, es lo que transmite esta institución tan absolutamente grande. No sé si el micrófono está muy alto, vamos a intentar graduarlo un poquito. Y la verdad es que es absolutamente increíble. Entonces vamos a empezar con él. Por cierto, hoy el Real Madrid está cumpliendo 122 años de historia. Y en Twitter la cantidad de mensajes de futbolistas, exfutbolistas, me ha parecido impresionante. Pero también me ha parecido impresionante, chicos, y es algo que les quiero mostrar. Algo que ha puesto el Mónaco y algo que ha puesto el otro equipo era el Nápoles. El Nápoles y me parece realmente interesante, de verdad. Vamos aquí a la pantalla para que lo podamos ver juntos. Es lo que les estoy diciendo. Esto es lo que pone el Napoli. Dice respeto absoluto, felices 122 años de grandeza, Real Madrid a la Madrid. Y otra de las cosas que, bueno, está generando mucha controversia, además de las 100.000 reacciones en general, sobre todo la de Cristiano, creo que ha conmovido bastante, fue especial y nos ha movido a todos algo por dentro. Es esta del Mónaco, porque dice lo siguiente: la felicitación del Mónaco al Real Madrid con guiño Mbappé por los jugadores que compartimos y por los que vendrán. Coloca esta imagen donde aparece Tchouaméni, este creo que es Morientes, James Rodríguez y este de aquí abajo no logro distinguirlo, pero bueno, es increíble porque de verdad da la sensación, y yo no quiero ser conspiranoico ni tampoco parecer un absoluto desquiciado, pero da la sensación de que absolutamente todo gira en torno a este chico. Es que es impresionante. Y por cierto, vamos a hablar de él en este video porque ayer la rompió. Y bueno, ya la gente está tan preocupada, los antimadridistas están tan preocupados que no encuentran sino causar ese tipo de preocupación, por llamarlo de alguna manera, al aficionado del Real Madrid, que evidentemente no va a suceder porque la gente tiene muy claro todo. Esto que les voy a mostrar de Cannavaro es en la previa del partido que tiene el Real Madrid esta noche contra el Leipzig. Así que vamos a escucharlo. ¿Qué está apareciendo el Real Madrid? Te voy a preguntar por un nombre que yo creo que es el nombre que tiene Esto boca es sobre Bellingham. Lo del Real Madrid lo escuchamos en breve. todo el mundo, que es el de Jude Bellingham. Es increíble ese jugador. Me ha impresionado como col tiempo cómo se ha inserido en este club, cómo ha entrado en la plantilla, cómo ha empezado a tomar, sabe, la justa trayectoria por este club, porque este es un jugador con mucha calidad, pero con muchísima personalidad. Para ti, ¿cuáles son las fortalezas de este Real Madrid, Fabio? Ancelotti. ¿Sí? Bueno, yo creo lo conoces bien, claro. Yo creo que Carlos sigue siendo el ánima de este club, de este equipo, porque más tiempo pasa, él más confianza, más tranquilidad toma. Y yo creo que también los jugadores solo lo van a sentir. Bueno, Fabio, no te quitamos más tiempo. No. Bueno, hablando un poco de Jude Bellingham, y creo que es algo que ve todo el mundo, es algo que la gente dice, ¿cómo es posible que este chico tenga tanto carácter para echarse todo lo que significa ser futbolista del Real Madrid? Probablemente ser el futbolista más importante del Real Madrid actualmente con tan poca edad. Ahí comento un poco lo de Ancelotti, bueno, entendiendo que son paisanos y toda la cosa, pero no me parece que la pieza más clave del actual Real Madrid sea Ancelotti. Tiene muchísimo mérito de lo que está haciendo. Creo que un altísimo porcentaje de lo que está pasando esta temporada con el club en el ámbito deportivo, creo que es gracias a Ancelotti, porque fíjense en todos los temas de las lesiones y cómo se han ido tratando, y este hombre ha sabido manejarlos a la perfección. Entonces, bueno, ahora quiero que escuchemos a Cannavaro, Fabio Cannavaro, relacionado al Real Madrid. Han preguntado un poco más por el Real Madrid y esta respuesta es que de verdad me impresionó muchísimo.
Vamos a escucharla para hacer una reflexión brutal aprovechando los 122 años de historia. Periodismo y del fútbol mundial con Fabio Cannavaro. ¿Qué tal te va todo, Fabio? Muy buenas. Hola, muy buenas. Va bien, soy feliz porque siempre cuando vuelvo aquí me encuentro en casa. Siempre cuando vuelvo a Madrid encuentro muchos amigos. Volver aquí en este estado, verdad que es impresionante ahora. 118 partidos oficiales con el Real Madrid. Hoy se cumplen 122 años de la fundación del club. ¿Qué es para ti el Real Madrid, Fabio? Es el mejor club del mundo. Para mí ha sido un orgullo jugar aquí por 3 años, compartir con algún jugador como Iker Casillas, Raúl, Beckham, Roberto Carlos, el vestuario del Madrid, porque verdad para mí ha sido una experiencia fenomenal, por mí y por mi familia. ¿Cuánto impresiona este estadio? Mucho, mucho porque... No te has cambiado, ¿no? Ha cambiado también, ha cambiado mucho, pero sigue teniendo la inmensidad del estadio más bello del mundo, porque aquí yo creo que para un jugador jugar en este césped, jugar en este estadio es algo increíble. ¿Cómo ves lo de esta noche, el partido? Es un partido difícil porque el Ipsia es un equipo que juega muy bien, tiene jugador muy rápido adelante, pero claro, aquí se juega la cualificación del próximo turno de Champions, se juega en casa, entonces se tiene que estar un poquito más tranquilo. Se tiene que estar un poco más tranquilo. De verdad, no lo digo por ser oportunista ni nada, pero me ha impresionado mucho, repito, un futbolista que da la sensación de no haber sido tan esencial en el Real Madrid, o como les digo, que haya pasado prácticamente sin pena ni gloria, y que tenga la suficiente fortaleza para decir que el Real Madrid, además de que es el mejor club del mundo, que es una realidad, no está inventándose absolutamente nada, pero encima de todo eso, que este hombre hable así del Real Madrid y del Bernabéu, es que a mí me parece increíble. No encuentro otra palabra que no sea esa, increíble. Y aprovechando todos estos mensajes de que de verdad en redes sociales están difundiendo los clubes y exfutbolistas o futbolistas actuales que todavía están en activo pero que no juegan en el Real Madrid, y uno se impresiona de lo grande que es el Real Madrid. Es absolutamente impresionante. Más allá del tema este de los palanquistas, es que revisen las redes sociales y me van a entender lo que les estoy diciendo, para que vean y tengan una idea del respeto que el mundo del fútbol tiene por lo que ha hecho el Real Madrid. Quiero que vayamos ahora de una vez para ir cerrando, para escuchar este tema de Kylian Mbappé y de Vinicius, que yo digo, esta gente de ESPN, ¿cómo es posible que esté tan preocupada por el tema de Mbappé y un posible fichaje por el Real Madrid? Es de locos. Pero esto primero vamos a escuchar. Escuchen esto que va relacionado con el PSG de Messi, Neymar y Mbappé. Ojo. Olvidarnos ese tridente fantástico, Messi, Neymar y Mbappé. El techo había sido la ronda de octavos de final. Kylian Mbappé, él solito, acaba de llevar al Paris Saint-Germain a la ronda de cuartos de final, donde no pudo ni con Messi ni con Neymar. Eso por culpa de Mbappé, por ponerse a discutir con sus compañeros en vez de potenciar a sus compañeros. ¿O va a cuestionar el talento de Neymar y el talento de Messi? Por culpa de Mbappé hoy clasificaron a la ronda de cuartos de final. No, ahora se siente contento. Ahora porque la figurita, se siente contento. Perfecto, es la gran figurita y está bien. Eso es lo que quería, todo para él. Ojo con el Madrid, que hay otras figuritas, Habrá que ver si puede adaptarse a jugar con ellas. Bueno, absolutamente increíble. Acabamos de escuchar que en los años del tridente mágico de Mbappé, Messi y Neymar, la culpa de que el Paris Saint-Germain no pasara de la ronda de octavos de final es de Kylian Mbappé. Es literalmente lo que acabamos de escuchar. No avanzamos por culpa de Mbappé. Por culpa de Mbappé, porque no supo potenciar a Messi y a Neymar. Se supone que estos tienen ya con un poquito más de experiencia en todos estos temas, y que se supone que ellos eran los que debían potenciar a un chico como Kylian Mbappé, que tendría sus 22, 23 años en ese entonces. Es absolutamente increíble. Que no se puede cuestionar el talento de Messi y Neymar. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí se puede cuestionar es su compromiso con las instituciones a las que han representado en los últimos 10 años ambos. Que es de locos, de verdad. Es de locos lo que tiene que pagar Kylian Mbappé con esta gente. Es que mira, yo me pongo a pensar y digo, de verdad, ¿cómo se puede defender lo que hizo Messi y Neymar
en el Paris Saint-Germain. O no tanto defenderlo, puedes defenderlo, ponerle comas, lo que quiera, pero culpar a Mbappé, que fue el único que dio la cara en aquella eliminatoria contra el Real Madrid, por poner un ejemplo, es que es absurdo. Pero quiero que escuchemos lo más importante de este video al amigo Mauricio Pedrosa. Recuerden a este hombre de el Madrid, aquí en París, perdió a Kylian Mbappé y va a perder la final de la Champions. Dime que no. Al revés, yo adelanto la conversación. Siento la agenda desde ahora de lo que va a pasar. Yo soy Vinicius Junior. Tome Yo nota, soy Vinicius Junior. Tome nota, que lo va a decir el señor Mauricio Pedrosa. Ya estoy. Voy a escribirlo, a ver, dígamelo. Es más, voy a tomar, no una pluma, un marcador para que quede usted lo muy tiene bien, acá en la muy bien. cabeza, usted tiene en la Como cabeza, Osorio, usted uno tiene que azul y uno escribirlo. Porque lo que voy a Nosotros decir lo voy a escribimos. remarcar. Lo que voy a decir lo voy a remarcar. Eso. Yo soy Vinicius Junior. Veo el partido de Kylian Mbappé contra la Real. Y una de dos. O llamo a mi agente para que me busque otro equipo. O llamo a Carlo Ancelotti para decirle, estoy dispuesto a jugar en otra posición. Es de locos. De verdad, escuchar a esta gente no tiene desperdicio alguno. Si nos ponemos a repasar un poco, palabra por palabra, incluso podría tener sentido en el futuro de que a lo mejor no se adapte Vinicius a otra posición, de que Mbappé no quiera jugar de 9 o qué sé yo. O sea, es que es ridículo. Pero fíjense lo preocupados que están estos amigos con esta gente con el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Te pones a repasarlo y es que te dices, pero ¿por qué están tan preocupados? ¿Por qué no más bien buscan solucionar los problemas de sus hogares? Que está diciéndole que Ancelotti va a buscarle una... No, mira, es que yo de verdad ya no sé qué decir de tanta mierda que escuchamos todos los días en ESPN. Vamos a seguir escuchando, pero ese es el titular. Ahí va a tratar de explicarlo, pero el titular es Vinicius Junior se tiene que ir del Real Madrid, sí o sí. El segundo gol, el primer gol por la definición es un golazo, pero el segundo gol es el gol prototipo de Kylian Mbappé. Va y se para en media cancha, pegado a la línea de banda del costado izquierdo, para evitar el fuera de lugar, atrás del medio campo para evitar el fuera de lugar. Y todo lo que necesita es un habilitador tipo Toni Kroos, que sea capaz de ponerle la pelota entre el lateral y el central. ¿Se acabó? El pase al vacío. No hay un futbolista en el mundo que tenga esa capacidad como la tiene Kylian Mbappé en ese tipo de jugadas por el costado izquierdo. Entonces, dice, Hernán, Mbappé siempre marca la diferencia. Es un titular correcto. No dice ninguna mentira. ¿Revoluciona el contenido? No, tampoco. Yo por eso pretendo revolucionar el contenido. Mi título es, si soy Kylian Mbappé, hasta me manché mi pantalón carísimo por traer el plumón aquí destapado. Si soy Vinicius. Si soy Kylian Mbappé. Si soy Vinicius, es que me distraje. Si soy Vinicius, sí me di cuenta, le llamo a mi agente para que me busque otro equipo. O si soy Vinicius, me voy del Madrid. O sea, hay que sintetizarlo. Si soy Vinicius, me voy del Madrid. Si soy Vinicius, me voy del Madrid. Bueno, ahí está lo que quería que escucháramos en principio, muchachos. De verdad, es admirable, es digno de admirar la capacidad que tienen los antimadridistas. Creo que este Mauricio Pedrosa no es antimadridista, creo que es más bien ese tipo de personaje que le gusta crear ese tipo de polémicas. Ya más o menos sabemos por dónde va la cosa. Pero es increíble la capacidad que tienen para encontrarle problemas al Real Madrid, a Florentino Pérez. No hay que irse muy lejos. En la BBC nos dijeron de todo, de Bale, de Benzema, que no iban a cenar juntos. Tuvo que salir Cristiano a reventarlos en rueda de prensa diciéndole, yo no tengo que comer con Benzema todas las noches para que estemos bien. Lo importante es dentro del campo, lo dijo Cristiano ahí en ese Porto español importante. Y es exactamente lo mismo. Esto ni siquiera está no sé, a unas semanas, unos días de confirmarse, porque da la sensación de que esto va para largo y más teniendo en cuenta que el PSG sigue avanzando de ronda en Champions, en el caso de que se vaya a anunciar algo y ya esta gente les está encontrando un problema a Ancelotti y a Florentino Pérez. Lo han hecho durante toda su vida y al final entiendo todo porque es el único remedio que les queda ante la probable incorporación del mejor futbolista del mundo al Real Madrid, una plantilla que parece ser totalmente explosiva. Y para cerrar un puntico con el tema de Vinicius, ya Vinicius les ha demostrado
que es un futbolista que la superación debería ser su apellido. Debería llamarse Vinicius Superación. Recuerden aquello de no sabe rematar, no sabe definir y eso no se aprende. Pues mira, los obligó a tragársela. Pero bueno, no me voy a enredar muchísimo más. Ya iremos viendo. Creo que con la entrada de Kylian Mbappé de producirse, tendría mucho o tiene mucho más sentido esta adquisición esta renovación de Carlo Ancelotti, y por eso estoy yo bastante tranquilo. En ese aspecto puedo estar bastante tranquilo por el tema de Carlo Ancelotti. De momento, a despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.